Buenas tardes, maestra Soraya y maestra Julieta y personas que quieran habernos visto. Nosotros somos el equipo 3 y estos son nuestros resultados de la práctica de laboratorio. El equipo 3 está integrado por José y por José. Esta es la práctica 1, la cual tiene como valoración ácido básico. Los objetivos de esta práctica es que el alumno aprenderá a preparar una disolución de un electrolito fuerte aplicando el concepto de la normalidad. Empleará el uso de un estándar primario adecuado para normalizar una disolución de un ácido clorhídrico o bien hidróxido de sodio, además de emplear el concepto de valoración como un procedimiento de amplio uso en el laboratorio para el análisis cuantitativo. Los resultados obtenidos son los siguientes. Se muestran en las tablas los mililitros de titulante utilizado para que vire el indicador. La titulación con ácido clorhídrico se utilizaron 12.8 mililitros, 12 mililitros y 12.6 mililitros. En la titulación con hidróxido de sodio se utilizaron 10 mililitros, 12 mililitros y 45 mililitros. En la titulación de la muestra problema básica se utilizaron 0.7 mililitros, 0.8 mililitros y 0.5 mililitros de titulante. Y en la titulación de la muestra problema ácida se utilizaron 5, 25 y 22 mililitros de titulante. Para calcular la concentración del analito, usamos las siguientes tablas. En la primera columna se pone el volumen del titulante, que como podemos ver en este caso se trata del ácido clorhídrico, y se usaron 12.8, 12 y 12.6 como lo había mencionado antes. Debajo de esta se encuentra el promedio de los mililitros utilizados, que son 12.5, y debajo se encuentra la varianza poblacional de los datos, que como se puede observar es baja. Después se pone la molaridad del titulante, que es calculada dividiendo la normalidad entre los equivalentes de la especie, que en el ácido clorhídrico nada más tiene un equivalente, por lo tanto su normalidad es igual a su molaridad. Posteriormente, en la tercera columna, el volumen del analito en mililitros. En los tres casos fueron 20. Y por último se hace el cálculo de la molaridad del analito, que se calcula con la relación molaridad-volumen, es decir, que el volumen del titulante por la molaridad del titulante entre el volumen del analito nos daría la molaridad del analito. Pero es importante señalar que en este caso la relación entre el analito y el titulante, es decir, entre el ácido clorhídrico y el carbonato de sodio, es de 2:1, por lo que la molaridad del analito tiene que además ser dividida entre 2 si usamos esta relación. Entonces, la molaridad nos da de 0.32, de 0.032, de 0.03 y de 0.0315, con un promedio de 0.03 y con una varianza muy, muy pequeña. Esta molaridad se convierte en normalidad multiplicándola por sus equivalentes, que en el caso del carbonato de sodio son 2. Y así obtenemos que la normalidad es de 0.064, 0.06 y 0.063, dándonos un promedio de 0.062 y una varianza muy pequeña. Luego, como podemos observar en la última columna, se encuentra la normalidad teórica, que esta se calculó con los datos proporcionados para preparar la disolución de carbonato de sodio. Se realizaron al fin de comparar los datos obtenidos experimentalmente contra los datos obtenidos de forma teórica. Como podemos ver, se acerca mucho la normalidad calculada experimentalmente a la normalidad teórica, con un error aproximado en los tres casos de 0.03. Esto se pudo haber dado por distintas razones que comentaré más adelante. De igual manera, para la concentración de la muestra problema básica, se usó la misma tabla. Como podemos ver, en este caso, nada más se calcula la molaridad. ¿Esto por qué? Al tratarse de la muestra problema básica, no se sabe con exactitud qué tipo de especie es, por lo que no sabemos cuántos equivalentes tiene esa especie y no se puede calcular su normalidad. Sin embargo, se puede dar un aproximado calculando su molaridad, puesto que
la normalidad solo será un múltiplo de la molaridad. Esta es nuestra concentración del hidróxido de sodio. Como pueden ver, tuvimos volumen de titulante para el matraz 1, 10 mililitros, para el matraz 2, 12 mililitros, y para el matraz 3, 45 mililitros. Toda la molaridad para los tres matraces fue del 0.1, y nuestros volúmenes también son iguales para los tres matraces. Nuestra molaridad del analito para el primer matraz es de 0.13, para el segundo matraz de 0.16 y para el tercer matraz de 0.6, mientras que nuestra normalidad es igual a la molaridad, y nuestra normalidad teórica sí se puede ver un cambio, mientras que en el primero es es una molaridad de 0.13, pasa a ser una molaridad de 0.35. Igual que para el segundo matraz es una molaridad de 0.16, pasa a ser una molaridad de 0.33. Y para el tercer matraz pasa de ser también una molaridad de 0.6 a una molaridad de 0.32. Podemos ver, si ustedes pueden ver los volúmenes de los titulantes, sí hay una significancia muy grande entre el primero y el tercer matraz, ya que el primer matraz empezó a virar un poco más rápido, por decirlo así, mientras que el tercer matraz tardó mucho en virar, y cuando empezó a virar, viró, o sea, se supone que se tenía que ver un color rosa claro, pasó de no virar a con una gota virar a un fuchsia. Y de hecho eso sí fue un poco desconcertante, porque pensé que pues si lo hacía de gota, 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 pues había un momento en que empezaría a virar a un color un poco más suave, pero esto nunca pasó. El único viraje que sí se desarrolló de una manera adecuada fue el viraje del matraz 2. Si se dan cuenta, ocuparon 12 mililitros de titulante y este como tal viró a un color rosa claro. Esta es nuestra concentración de nuestra muestra problema ácida. Tenemos que de volumen de titulante ocupa 0.5, 25 mililitros y 22 mililitros, con un promedio de 15.8 y una varianza de 119. Nuestra molaridad del titulante para los tres casos fue del 0.1. También nuestro volumen del analito para los tres casos fue de 10 mililitros. Y tuvimos una molaridad del analito para el primer caso de 0.05, para el segundo caso de 0.25 y para el tercer caso de 0.22. Nuestras conclusiones para nuestra primera práctica fueron que se lograron preparar las disoluciones aplicando el concepto de la normalidad y las valoraciones que requieren mucha precisión en el equipo. En este punto queremos añadir un poco más de manera verbal a esta conclusión. Nosotros pudimos darnos cuenta que en algunos matraces viraba a las 10 o 15 gotas promedio, mientras que tuvimos también otros matraces que viraron a las 40 gotas, y cuando viraron no lo hicieron con un color claro como se esperaba. Y esto nos lo comentaron que era debido a que como tú tienes una prueba estándar, teóricamente, pero no la compruebas metodológicamente si es una prueba estándar, puede suceder esto. Por eso se puede ver en la disolución del hidróxido de sodio cómo las dos pruebas empezaron a virar, viraron a colores muy vivos, la 1 y la 3, mientras que la 2 sí viró de manera adecuada. Y esto se debe a que lo tienes teóricamente estandarizado, pero no lo comprobamos metodológicamente que estuviera estandarizado. Por ende, tuvimos nuestros cambios de viraje muy agresivos de alguna manera, y solo tuvimos pocos virajes tenues. Y esta será nuestra bibliografía. Ahora les expondremos los resultados de la práctica 2, que era determinación de acidez en productos comerciales. Los objetivos de esta práctica es estudiar el concepto de pH y determinar la acidez de productos cotidianos empleando el uso de papel indicador y potenciómetro o pH metro. Además, aprender el manejo y calibración del mismo. Los resultados obtenidos en esta práctica son los mostrados en la tabla. En la primera columna se muestran los productos comerciales analizados, que son tequila, un Alka-Seltzer, vinagre, Coca-Cola, detergente y nuestras sustancias problema. En la segunda, el pH obtenido mediante el uso de tiras reactivas, y en la tercera columna, el pH obtenido usando el potenciómetro. Como podemos observar en la tabla, ya más general, aquí analizamos tanto el pH teórico, que son anunciados o que vienen de alguna investigación externa, obtenidos de bueno, todo esto porque lo dije todo revuelto. Para nuestra discusión generamos una tabla más completa en donde comparamos los valores del pH, tanto obtenido con el potenciómetro como con la tira reactiva, como el pH teórico del producto comercial. Además pusimos el error absoluto obtenido entre el pH de la tira reactiva y el pH del potenciómetro para saber así la diferencia
que hay entre un método y otro. Además, pusimos el porcentaje de iones de hidrógeno obtenidos a partir del pH marcado en el potenciómetro. Y con esto clasificamos los ácidos como ácido débil o ácido fuerte, o base débil o base fuerte. Como podemos observar, no contamos con con ninguna base fuerte, ya que las bases fuertes suelen rondar los pHs de 14 y nuestro pH más alto fue el del detergente de la marca Kirkland, que llegó hasta 12.5 prácticamente. Y por lo tanto, esa fue una base débil, al igual que nuestra sustancia problema básica, que fue incluso menor que el detergente Kirkland, llegando solo a 10.72 de pH, siendo esta una base débil también. De igual forma, casi todas las muestras las denominamos como ácido débil, puesto los ácidos fuertes suelen tener una acidez de 0, entre 0 y 1, que nuestra sustancia problema tiene, que es un pH de 1.28, por lo que lo marcamos como ácido fuerte, además de ser la sustancia con mayor concentración de iones de hidrógeno. Nosotros llegamos a las conclusiones que se determinaron con éxito los valores de pH con el uso de tiras reactivas y del potenciómetro, y también de que el potenciómetro da un valor más exacto al valor del pH, mientras que las tiras reactivas muestran un rango aproximado. Y estas serían nuestras bibliografías. Esta es la práctica 3, se llama preparación de disolución amortiguadora. El objetivo de esta práctica es que el alumno preparará disoluciones amortiguadoras de pH a través del manejo de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Estos son los resultados, bueno, nuestros primeros resultados, y tenemos agua destilada y 5 disoluciones buffer. El agua destilada empezó con un pH inicial de 7.14, mientras las disoluciones buffer empezaron con un pH de 3.84. Podemos observar que después de añadir 20 gotas, el pH de la solución sube a 13.23, mientras que después de añadir 5 gotas en nuestra primera disolución buffer, este solo aumenta muy poco, igual que nuestra tercera disolución. Se añaden 10 gotas y sigue aumentando realmente muy poco, pasa de ser 3.84 a 4.8. Si aumentamos 15 gotas, pasa de ser de 3.84 a 4.26. Si añadimos 20 gotas a nuestra disolución buffer, pasa de ser de 3.34 a 4.34. En nuestra quinta disolución buffer tenemos que empieza en 3.84 y después de añadir 25 gotas termina en 4.66. Nuestros siguientes resultados es que aquí también tenemos agua destilada y 4 disoluciones buffer. El agua destilada igual empieza en un pH de 7.14 y los buffers empiezan en 3.84. Al agua destilada se le añaden 20 gotas y cambia su pH completamente a 1.63. Y los buffers primero se le añade 5 gotas y pasa de 3.84 y baja levemente a 3.49. Luego la siguiente disolución buffer pasa de 3.84, se le añaden 10 gotas y solo baja otro mínimo que es 3.24. Nuestra tercera disolución buffer pasa de 3.84, se le añaden 15 gotas y pasa a 3.03. Y nuestra última disolución buffer empieza de 3.84, se le añaden 20 gotas y baja a 1.94. Para saber qué tanto porcentaje aumentó el pH, en el caso de añadir volúmenes de hidróxido de sodio, hicimos una simple fórmula de una ecuación de incremento porcentual, comparando el valor del pH a su pH anterior. Por ejemplo, el porcentaje de aumento del pH después de añadir 5 gotas de hidróxido de sodio, de la disolución de hidróxido de sodio a la disolución buffer, fue de 2.86. Como podemos ver, el cambio se mantiene bajo hasta 25 gotas, que es cuando ya empieza a perder efectividad la disolución buffer. Sin embargo, todavía ni siquiera aumenta en 1 el pH. De igual manera, en el volumen del ácido clorhídrico, podemos ver que el porcentaje de incremento es mayor a comparación del porcentaje de incremento con el hidróxido de sodio. Podemos ver que con 5 gotas aumenta 9.11% a comparación del anterior, que como vimos es de 2.86. Con 10 gotas aumenta 7.6, con 15 6.4 y con 20 gotas ya 35%, y de hecho se pasa del
de lo que buscábamos, que era aumentar el grado, el pH en 1. Entonces, se podría decir que el volumen necesario para aumentar el pH, que en este caso es disminuir el pH en 1, está entre 15 y 20 gotas. Pero con estos datos podemos concluir que el buffer es más eficaz con bases que con ácidos, pues con bases eh, se requiere más volumen de disolución básica para aumentar su pH a comparación de la disolución de ácido. Y también podemos concluir que la disolución buffer se preparó correctamente y porque contrarresta eficazmente los pH ácidos y básicos, comparándolos con el cambio de pH añadiendo los volúmenes al agua destilada, que sí es un aumento mucho mayor. Y estas son nuestras referencias.